Por mi parte, comentar, creo que es el tono de diálogo y de encuentro que nos mueve aquí, comentar varias cuestiones. Primero, quizá comenzando con el profesor, con el señor David Menaza. Bueno, yo creo que hay una conexión también evidente entre ambas ponencias y es un poco los deseos un poco de superar épocas. En el fondo, esta comunicación que parece tan medieval, bueno, en realidad era explicar la génesis de una construcción histórica de la imagen de la Orden de Predicadores, del origen, efectivamente, de uno de los también milagros quizá fundacionales de la Orden de Predicadores, pero asimismo también, y quizá el tiempo no le ha permitido desarrollar esta cuestión, lo que es el origen, efectivamente, las maneras de adscripción de seculares dentro de las órdenes religiosas. Aquí la propuesta, aunque la historiografía parece que ha revisado un poco esta cuestión, la propuesta de que los terciarios dominicos estarían en relación con esta milicia cristiana. Una milicia, aunque está revisado, pero creo que el asunto, a partir de esta fuente, creo que se aportan algún dato. Es curioso, porque de todas maneras Mersman sí que conoce la fuente, no es un cualquiera, pero él habla fundamentalmente de las agrupaciones que se forman fundamentalmente en Italia, que es el otro gran punto donde hay un problema herético, ¿no? Sobre todo en el norte de Italia, en Lombardía y en toda esta zona. Y sí que es cierto que existen otra serie de agrupaciones que también utilizan el nombre de Milicia de Fe de Jesucristo, y que se vinculan entre sí por un juramento diciendo que van a defender la fe incluso por las armas, siempre y cuando se lo diga, digamos, la jerarquía católica a quien es a quien tiene que atacar, ¿no? Pero claro, el problema fundamental de esto es que la vida de estas agrupaciones es tan corta que uno no sabe si realmente llegaron a hacer lo que decían con la escasa documentación que hay de ellas, ¿no? Sí, no, ciertamente nos falta mucha información, pero en todo caso sí, lo que quisiera destacar aquí es que parece ser que prevalece lo que es el sentido caballeresco, la caballería cristiana, el sentido, frente efectivamente a la cuestión mercenaria del guerrero, ¿no? Y precisamente salía el episodio en la comunicación anterior, dentro del proyecto de evangelización pacífica de las casas, que después critica Fernández de Oviedo, y en el que también están implicados, pues está efectivamente la idea de las casas de crear una orden militar, la orden de los caballeros de la Espuela de Plata, los caballeros pardos, que evidentemente no tienen ningún tipo de componente militar, sino efectivamente de ayudar a la evangelización, ¿no? Y de alguna forma honrar, ¿no?, en esta participación de laicos. Es importante por lo que tiene efectivamente de acercamiento entre el mundo secular y el mundo religioso de esta orden que está naciendo. Y esto entronca precisamente con la comunicación de la profesora Pérez Vidal, que evidentemente es muy completa en lo que es el panorama historiográfico, los nuevos enfoques hacia los que debe dirigirse el estudio de la espiritualidad femenina, sobre todo en esos nuevos escenarios que están más allá del convento. Y dentro del convento, efectivamente, el convento como una especie también de reflejo de la sociedad de la época, como un espacio donde se van actualizando, pues, cuestiones rituales, cuestiones artísticas, culturales, etcétera. Es importante. Dos cuestiones. Creo que este tipo de enfoques nos abre también la posibilidad de perspectivas más ecuménicas, es decir, de comparar esta religiosidad, esta espiritualidad de las mujeres en el mundo católico y en el mundo protestante, por cuanto efectivamente ya no se limita la idea de la mujer como monja, y ahí aquí a la vista está efectivamente de esas posibilidades de trabajo futuro. Y en segundo lugar, que es quizá lo que me ha llamado a mí más la atención, es estas posibilidades de analizar la participación litúrgica de la mujer en la vida espiritual, en la vida religiosa, que quizá efectivamente es algo mucho más novedoso, sobre todo efectivamente con esta referencia a esos espacios que no se quiere denominar semirreligiosos, porque efectivamente me parece que es un error, un equívoco, ¿no? Hablar de vivencia plena de la religiosidad o vivencia, digamos, parcial de la religiosidad. Está, por supuesto, el mundo de las terciarias, de las vírgenes consagradas, de las beatas, pero también efectivamente de estas organizaciones quizá un poco más reguladas, como estas canonesas efectivamente seculares, que tienen una participación activa, no únicamente en el mundo efectivamente europeo, sino sobre todo, después lo veremos, en el mundo asiático, en lo que es efectivamente esta evangelización femenina, esta
esta agencia, ¿no?, misionera por parte de mujeres, por ejemplo, pues en las misiones dominicas de China, donde las vírgenes consagradas son muy importantes como refuerzo en las tareas de predicación de los dominicos. Por tanto, un poco como las comunicaciones anteriores, mi intención no es tanto realizar una pregunta como aún subrayar el valor de sus intervenciones y, por supuesto, pues abrir ahora el turno de intervenciones al público. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Aquí está el padre. Yo solo padre Alejandro. agradecer tanto a la doctora Mercedes como a Diego por su intervención. Siento a la doctora Mercedes que, como he llegado más tarde, no he podido escucharla desde el principio, con lo cual no se lo preguntaré aquí delante de todos, por si no es la pregunta oportuna, pero simplemente decir una cosa sobre lo que ha dicho el profesor Menaza, que es un punto muy interesante, que es en 1221 cuando aparecen estas bulas pontificias sobre la milicia de Jesucristo, Fidei Jesu Christi, y recordar que la orden, aunque se funda en 1216, no tiene hasta 1221 unas constituciones. Es decir, entre comillas, este predomingo del que estamos hablando, el canónigo, parece que en cierta manera pudiera o pudiese tener vinculación o la idea de entrar dentro de esta idea de milicia, de orden militar, porque es hasta Pentecostés de aquel año que no se hace las primeras constituciones de la orden, es decir, Santo Domingo Espero tiene la aprobación, no completa el episodio. Y yo creo que es muy interesante ver qué podría haber en esta mente antes, sobre todo de este Santo Domingo ya dominico, entiéndase, que es el Santo Domingo creado por Jordán de Sajonia, a nivel geográfico, como todos sabemos o como se necesita. Creo que es interesante ese pequeño lapso de tiempo para darnos cuenta de lo que podría haber sido o lo que podría haber conducido, lo que luego llegó siendo una orden de predicadores. Muchas gracias. El profesor Miguel Anxo Pena. Gracias a los dos, pero también por lo sugerente. Quería preguntarte, Mercedes, es decir, hay un tema que a mí me resulta especialmente atractivo y ese sería la última etapa, ¿no? Esa etapa premodernista, prerrenacimiento, como queramos denominarla, visto a la luz de Trento y el post-Trento, ¿no? Es decir, ¿qué quiero plantear? Es decir, a mí hay una preocupación que me resulta muy interesante de este ámbito de lo femenino, ¿no?, en la vida consagrada y los modelos de vida femenina, digamos, amplios, ¿no? Esa realidad de los beaterios, agrupaciones de mujeres que son sometidas a formas dentro de las grandes órdenes, ¿no?, fundamentalmente reconvertidas en monasterios. Sí, que esto ya es un dato contrastado, ¿no?, y conocido. Si esto cambia esa perspectiva artística, esa sensibilidad poética, ese ámbito de la literatura, de la correspondencia, todo ese ámbito, ¿no? Si notáis o si veis alguna cuestión que supone el cambio con Trento o no tiene nada que ver, todo eso, ¿no? El paso de modernidad, medioevo, todo ese mundo. Muchas gracias por la pregunta. Intenté, aunque claro, en la brevedad de la presentación, en el escrito a lo mejor se puede entender mejor, aunque también es muy breve, en el artículo desarrollaré más este tema, que es un tema que yo me estoy planteando, sobre los cambios que supuso precisamente ese periodo desde dos puntos de vista, que es lo que intenté hacer ver, aunque fue muy rápido, igual no quedó claro. Los cambios que hay a nivel eclesiástico, digamos, la reforma observante, luego ya la reforma de Trento con la incidencia en la clausura, en un poco control de ciertas formas de vida religiosa que se intentaron enclaustrar literalmente, y eso implicó también un control de la producción artística, de la producción escrita, de todo tipo de producción.
a la vez que se fomentaba también, porque la reforma observante fomenta que las religiosas produzcan, escriban crónicas y a la vez que realicen también, como ha estudiado Paula Cardoso en Portugal, miniaturas, o sea, lo que llamaríamos producción artística. E incluso, no solo miniaturas, sino puse el ejemplo de Plautilia Nelly, que es una figura dominica también, recientemente rescatada, hasta hace poco tampoco se conocía mucho de ella, estamos sabiendo mucho más, y que el propio Vasari incluye en sus vidas. Es unas pocas excepciones de mujeres de las cuales Vasari habla, y bastante bien, laudatoriamente. Incluso dice que si hubiera podido tener el acceso a la formación que tenían los hombres, que no tenía obviamente por su condición de religiosa y de mujer también, pues que habría estado a la par casi que otros maestros, porque aún así hay obras, y cita obras, que demuestra que en la copia de los maestros es donde más excelsitud tiene su obra. Aunque, curiosamente, el trabajo como miniaturista le da menos importancia, que sería algo más propio del ámbito monástico, ¿no? Entonces hay una dicotomía, hay por un lado este cambio en un mayor control o intentos, no siempre, con Trento ya se logra más, pero en la reforma observante intento de mayor control de la vida religiosa femenina, pero por otro lado se está produciendo, sobre todo en Italia, a nivel artístico, el cambio, no solo las mujeres, sino en general en la condición del artista artesano, el artista medieval, que llamamos artista, pero en realidad tenemos casos de artistas que firman sus obras, pero no era lo habitual, y el anonimato tampoco es que se veía como algo normal, sean monjas, monjes, laicos, cualquiera, ¿no? Y también el carácter devocional que tiene estas obras, que también se ve, por ejemplo, en la obra de Cennino Cennini, que nos habla de pintores laicos y cómo rezaban antes de realizar su obra. No había tanta diferencia entre el ámbito religioso y el ámbito laico en la producción artística, pero en ese momento hay cambios. Entonces se salta la figura del artista, ya lo sabemos, en el Renacimiento, y se empieza a destacar la individualidad artística y también la destreza, el estilo, y de ahí, bueno, pues se fundamenta todavía en Vasari nuestra historia del arte actual, o bueno, alguna gente se sigue fundamentando. Entonces las religiosas, y esto lo ha estudiado Silvia Barker en el caso italiano, en el caso de las monjas, en España, como digo, o en el ámbito ibérico más amplio, estas cuestiones merecen más estudios. Hay trabajos sobre monjas artistas, aunque ya más tardías, del siglo XVII, pero este tránsito, también porque no conocemos muchas obras, es un problema, pero en Italia sí que se conoce más, se ha estudiado. Entonces hay un problema porque las imágenes se empiezan a valorar por sus características artísticas de acuerdo al canon establecido. Lo que era válido dentro de los muros claustrales, conventuales, monásticos, empieza a ser no válido. Entonces las religiosas ven que sus imágenes se cuestionan desde el punto de vista de la funcionalidad de las imágenes, del uso que hacen ellas, que puede ser idolátrico, con lo cual es un problema, y por otro lado, desde el punto de vista de la estética, que hasta ese momento era perfectamente válida, respondía a una agencia, a un propósito, pero que ahora no se tiene que adecuar al canon. Entonces tenemos ejemplos como Plautilia Nelly, que ella imita a maestros renacentistas reconocidos, aunque no se ha formado directamente con ellos, y se intenta adecuar al canon, pero a la vez luego tenemos escritos de religiosas, de Plautilia creo que no hay, pero sobre Estefanía de Asunción se llama, una religiosa del monasterio de Lerma, que ella tiene su autobiografía y vemos como hay un conflicto en la creación artística que ella practica, que no sea vanidad, que no sea... Tiene un conflicto, un doble conflicto, por un lado religioso y por otro lado estético-artístico. Entonces es un momento muy interesante porque digamos que lo que estudió Jeffrey Hamburger, la creación durante toda la época medieval, que él intentó... Bueno, rescató, de hecho, de las que no se estudiaba por parte de Historia del Arte, ¿no? De los non-Arbeiten, toda esta producción que responde a otra estética. Él justificó esa estética porque era el propósito que tenían y respondía a la estética, a lo que buscaban. Pero en este momento, en el Renacimiento, pues eso un poco como que es cuando se empieza a apartar o a despreciar en cierta medida esa estética. Pierde valor y a su vez a nivel religioso plantea muchos problemas, incluso desde el punto de vista iconográfico. Se empieza a controlar las iconografías para que sean ortodoxas dentro de esta
refuerzo de la cura monial y hay un mayor control también desde el punto religioso. Y entonces tienen un doble problema las mujeres creadoras religiosas, creadoras en ese momento. Un doble problema que intentan, y lo vemos en el caso de cuando tenemos escritos, cómo ellas mismas reflexionaban, eran conscientes de todo esto, algunas, claro. Y sí, es un problema, pero en el ámbito ibérico son cuestiones que todavía, salvo estudios de caso, no se han estudiado mucho, y creo que es necesario ampliar el estudio y también que sea comparativo con los territorios como Italia, en el que tenemos un mayor conocimiento. Gracias. Profesor Coello. Espiritualidad y la mística dentro de los conventos o agrupaciones de mujeres, beaterios, etcétera. Porque, claro, cuando hablas de creadoras, yo me estaba preguntando, por ejemplo, en el caso de la espiritualidad y la mística, que era una corriente que en teoría en el siglo XVI era muy difícil de seguirse, sobre todo en el Perú, lo que nos encontramos es una gran cantidad de místicos que están actuando como confesores de mujeres y que tienen una relación muy estrecha con ellas. Entonces, claro, a la hora de pensar esta cuestión dentro de estos ámbitos específicos femeninos, quería preguntarte, claro, como creadoras no solo de mujeres, sino que me parece que es interesante también establecer cuál es la relación entre ellas y sus confesores, ¿no? Esto se ha hecho mucho en México. Quiero preguntarte cómo lo ves tú a la hora de analizar esta cuestión de las creadoras. Porque, me da la impresión de que es como muy femenino, pero en realidad en según qué aspectos de estos conventos o espacios femeninos de mujeres, realmente los confesores intervienen mucho, ¿no? Y por ejemplo Asunción Labrín, para el caso de México, lo ha trabajado, y otras historiadoras, y quería preguntarte qué piensas sobre esto. Gracias. Pues un poco relacionado con lo anterior, creo. Los confesores intervienen mucho, pero hasta Trento, diría, o hasta las reformas observantes bajo medievales, luego hay que estudiar caso por caso también, e incluso después hay que estudiar caso por caso. Depende de la comunidad, pero hasta Trento hay, digamos que el diálogo, hay una relación obviamente con los confesores, porque la cura monial siempre existió, incluso con los propios religiosos de su orden, que estaban a cargo de ellos, por supuesto, pero no siempre es una imposición, o sea, es un diálogo, y bueno, tenemos muchos ejemplos que conocemos en el que hay una mutua relación, una mutua influencia, y no sé si iba por ahí la pregunta. Hay una colaboración en muchos casos, incluso en la creación artística también hay colaboración, colaboran, sobre todo durante la Edad Media, claro, luego ya la cosa cambia un poco. Hay una colaboración y hay que estudiar sobre todo caso por caso, porque las generalizaciones, que es lo que yo intentaba exponer aquí, y las categorías pues se establecieron para el estudio histórico, pero debemos siempre replantearnos estas categorías, si fueron tales o es un constructo, que son en muchos casos historiográfico, desde una perspectiva determinada, si tienen validez hoy en día, si tienen, y sobre todo si son universales, si podemos aplicarlas a todos los casos. A la vez que propongo el estudio comparativo global, propongo también la validez de los estudios de caso, porque las diferencias son, y así se han logrado fundamentalmente en Alemania, que se ha trabajado más este tema, desmontar algunos mitos, como por ejemplo el caso de las dominicas estas de Paradis Weishaupt, que ya no existe el monasterio, pero sí se conservan los libros, afortunadamente, los libros litúrgicos. Pues se ha conseguido demostrar en el estudio interdisciplinar que han realizado de los mismos, cómo los horizontes culturales de esta comunidad iban más allá de lo que consideraba la historiografía tradicional que sería propio de una comunidad de monjas dominicas, de mujeres, ¿no? Y hay un conocimiento teológico que se refleja a su vez en los propios manuscritos, que son corales, pero que están ricamente iluminados, y las miniaturas son comentarios a los textos litúrgicos, comentarios teológicos, y ahí se evidencia todas las fuentes que manejaban estas monjas, están hechas por ellas mismas. Entonces se ve que la colaboración pues con los
frailes dominicos de su orden, pero también puede ser con otros ámbitos locales, más locales, eclesiásticos, que no fueran necesariamente dominicos, era mucho más fluida en esta comunidad y en otras. Eso no quiere decir que fueran todas. Tampoco, bueno, entonces hay una gran variedad de casuística. Luego, cuando viene Trento, intenta, pues como sabemos, regular y uniformizar, pero tampoco funciona en todos los casos, porque en México, por ejemplo, cito un ejemplo de Sor María Ana de Ágreda, de San Ignacio, y hay muchos más en los que vemos, respecto a otro tema que es el de la autoridad litúrgica de las mujeres y de las abadesas fundamentalmente, aunque no solo, también las sacristanas, otro tipo de cargos, en la ordenación de la liturgia vemos como el mismo tipo de textos tipo ordinarios o prácticas que había en la Baja Edad Media continúan más allá de Trento, quizá más en América que en Europa, porque quizá el control de Trento en América, bueno, fue más tardío y además más fácil de... Pero esta priora no lo hace al margen de la Iglesia, sino que tiene autorización pontificia, por ejemplo, para vestir la capa pluvial en determinadas festividades, algo que capa pluvial es un ornamento litúrgico. Había otros, y tenemos varios ejemplos en Europa, en la Baja Edad Media, de abadesas que utilizaban estas vestimentas que no eran propias de las mujeres en determinados momentos. Y es un ejemplo sin transgredir realmente, porque en la mayoría de los casos tenían autorización para hacerlo. Entonces, un ejemplo de cómo las divisiones no eran tan rígidas, y también depende mucho del contexto regional o local. Y bueno, creo que la diversidad, la diversidad, la heterogeneidad, no hay que darla tampoco como norma, que era todo heterogéneo, heterodoxo y tal, pero hay que atender a... Hay una gran riqueza, y las clasificaciones o divisiones categóricas pues nos impidieron durante mucho tiempo explorar estas cuestiones, y que tampoco creo que tenemos que plantearnos si son excepciones, casos aislados, o si realmente no eran tan aislados. Eso es lo que pretendo plantear. De acuerdo, gracias. La última pregunta que estaba solicitada, perdone, que es el profesor Egío. Y pido brevedad, por favor, en la intervención. También gracias. una pregunta para Mercedes Pérez, que me gustó también mucho la intervención. Lo que quería preguntarte era también, en el mapita este que mostrabas de proyectos de iluminado, literatura producida por mujeres, se ve, claro, una gran concentración de proyectos en ese ámbito germánico, algunos también en Francia, en Gran Bretaña. Y te quería decir, ¿a qué crees que se debe esa falta de esos estudios en red, estudios de conjunto en el panorama hispánico, en Italia? ¿Es una cuestión de financiación, que no tenemos medios para hacer esos proyectos de red de larga duración, etcétera? ¿Es una cuestión ideológica? También pensando en si eso va a ser un problema que va a tener solución a medio o largo plazo, o directamente con las condiciones que hay aquí es muy difícil armar ese tipo de proyecto comparativo más allá del estudio de caso, que es el que uno puede hacer con una financiación a muy corto término, ¿no? Muchas gracias. Pues sí, es la pregunta del millón. Es complicado. Hay muchas causas, a mi modo de ver. El dinero, la financiación, ¿para qué lo vamos a negar? Es clave. El dinero que manejan, yo estuve en Alemania, creo que tú también has estado, que manejan allí, pues claro, con eso se pueden hacer cosas que aquí son prácticamente impensables, que requiere un equipo, infraestructuras, medios. Entonces hay un desequilibrio en lo que se ha hecho, pero yo veo otro problema que es más fácil corregible, a mi modo de ver, es el encorsetamiento de las escuelas, que además prejuzgan. Ellos consideran que, como decía, son territorios marginados, pero en la época no era para nada un territorio periférico. Sin embargo, lo siguen viendo, en la Edad Media no era un territorio periférico, después menos, como territorios periféricos, porque para ellos el imperio, Sacro Imperio Romano-Germánico, esto era el centro del universo y es donde está todo lo importante. Y luego, cuando además ven realidades distintas a las que ellos conocen, te empiezan a cuestionar sin saber nada, que eso es un prejuicio. Pues esto a mí me suena raro,
no va a ser así porque no se parece a los monasterios alemanes, lo que yo conozco. Estúdialo primero y luego dime, ¿todo tiene que ser igual que en tu casa? No. Entonces yo creo que hay problema de dinero, pero hay problema también de la mentalidad de alguna gente poco abierta a salirse de lo que conocen mejor. Aquí también pasa, pero ellos también lo hacen. De acuerdo, pues muchas gracias ante todo a los ponentes y permítame muy brevemente, como representante de la Universitat Autònoma de Barcelona, pues, l'agraïment a l'Ateneu Universitari Sant Pacià per l'acollida, l'agraïment a l'Institut d'Història de Hispània per propiciar aquesta trobada. Jo crec que fer acadèmia és això, trobar un espai de diàleg, de reflexió entre especialistes de diferents disciplines, diferents institucions. S'ha aconseguit i és una fita important, espero que en aquest sentit doncs, això també tingui més continuïtat.